Desde Audi Centre Valencia y Audi Levante Wagen, hoy tenemos el placer de presentar el nuevo modelo de la marca alemana, el nuevo Audi Q4. Es el tercer vehículo 100% eléctrico que presenta Audi en sus 111 años de historia. Ya en 2018 nos sorprendieron con el Audi e-tron, revolucionando el modelo en 2019 con el Audi e-tron Sportback. En 2021 lo hemos vuelto a hacer, esta vez con dos modelos, el Audi e-tron GT, el vehículo más potente fabricado por Audi, y el modelo que vamos a profundizar hoy, el Audi Q4, con dos carrocerías, esta que es la subcompacta y el modelo Sportback. El esperado Audi Q4 e-tron ya es una realidad. Es un todocamino sustentado por una plataforma MEB, una plataforma creada por el grupo Volkswagen, con una autonomía que supera los 500 kilómetros. Conoceremos todos los aspectos técnicos y estéticos del vehículo, un modelo que no deja indiferente a nadie. Audi, con este modelo 100% eléctrico, sin perder su esencia, crea un vehículo perfectamente avanzado y con ello nos lleva directamente al futuro. Totalmente equipado con la más avanzada tecnología del fabricante, cuenta con elementos innovadores como su pantalla MMI y Touch de hasta 11,6 pulgadas, con control por voz y la tecnología de asistencia del conductor Head-Up Display con realidad aumentada. Este subcompacto nos llega con tres variantes de propulsión. La gama Q4 e-tron se compone de dos tamaños de batería y tres motores. La opción de acceso está fijada por el Q435 e-tron. Un escalón por encima se sitúa el Q440 e-tron, con autonomía de 520 km con una sola carga. Y como alternativa más prestacional está el Q450 e-tron 4, con tracción a las cuatro ruedas y dos motores eléctricos. Jorge, del interior destacar lo primero, nuestro nuevo equipo de sonido Sony. Espectacular. Luego lo segundo, nuestro nuevo Head-Up Display con realidad aumentada. Luego tenemos también nuestra pantalla 100% táctil del navegador de 11,6. Tenemos también nuestra marca específica de luces multicolor ambiente. Como novedad, nuestro volante multifunción con los botones ápticos y la parte superior y la parte inferior totalmente achatada. Y por último, y la gran novedad, es nuestra consola central, una consola que está totalmente suspendida, shifter. Jorge, me estoy dando cuenta que hemos salido de Quart de Poblet con 450 kilómetros de autonomía y ahora mismo veo reflejado que tenemos 472. ¿Esto por qué es? Pues hemos realizado más de 50 kilómetros en modo recuperación. Cuando nosotros hemos ido levantando el pedal acelerador, el vehículo ha ido cargando por todo el trayecto. Y hemos recuperado 20 kilómetros de autonomía y hemos circulado durante más de 50 kilómetros. Con lo cual, esto lo que me estás comentando, que tú en una conducción urbana lo que vas a hacer siempre es recuperar autonomía. Y podríamos llegar a tener una autonomía de 600 kilómetros, cosa que te voy a demostrar ahora. Jorge, ¿qué tengo en la mano? Es el cargador portátil del Audi Q4 que viene con el vehículo. Estoy viendo que estamos cargando en una carga pública. Sí, ahora mismo estamos cargando con el cable Meneques en corriente alterna y estaríamos cargando a 11 kilovatios. Recuerda, Vicente, que también podemos cargar en corriente continua hasta 120 kilovatios. Con lo cual, en 30 minutos tendremos la carga suficiente. Tendríamos el 80% de la capacidad de la batería, más de 500 kilómetros. De nuestro nuevo Audi Q4 podemos destacar del exterior la nueva parrilla Silver Frame. Además, los faros de LED con opcional faros Matrix LED con 4 firmas lumínicas. Llantas de 19 a 21 pulgadas. La batería en el suelo central y unas dimensiones de 4,59 m. Apertura gestual. Y 520 litros de maletero. Audi, con nuestro modelo Q4, quiere liderar la movilidad en el segmento premium. Son una versión muy versátil para la conducción del día a día. Con el Q4 y nuestras dos carrocerías del SUV y Sportback tendremos una autonomía de más de 520 kilómetros. Y os invitamos a vengáis a nuestras instalaciones a poder probarlos. Y como estamos en el Neuracor, qué mejor que terminar con una buena paella. Y con una buena cerveza, pero como siempre, 0-0.